la razón de la adoración no consiste en llenar de música nuestros corazones vacíos. Es mucho más que cantar. Es mucho más, porque la adoración es la expresión de ustedes, de los santos, que le dan gracias a Dios por lo que es y por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Hoy, en este segundo tema de esta serie, vamos a ver lo que significa la experiencia de una adoración, de la adoración, pero aquí, dentro de nosotros, es decir, una experiencia interna de adorar a Dios. Cuando hablamos de adoración, es necesario que pongamos las cosas en orden, ¿verdad? Porque, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Es decir, cuando dicen espíritu, no es el Espíritu Santo. Es en eso interno nuestro, es en nuestro espíritu, en aquello que no vemos, pero que está dentro de nosotros, porque lo vamos a adorar con todo el corazón. Y quiero que sepan que esta es la única adoración que el Señor recibe, porque toda oración comienza en lo íntimo, toda adoración comienza en el corazón como una experiencia interna, como una experiencia única que hace posible la relación entre el Creador y la criatura. En el Antiguo Testamento, a través de los profetas, el Señor le hace un reclamo fuerte a su pueblo y les dice: estoy harto de sus ritos, estoy harto de sus cultos, estoy hastiado y me son gravosos vuestras fiestas. Una tremenda amonestación. Y en este terreno es bueno recordar que lo que no es adoración es abominación para Dios. Y no hay términos intermedios. El libro de Hebreos, un libro precioso que trata de cómo se acercan los seres humanos a Dios. En el capítulo 11, allí el Señor está hablando de lo que es la fe y nos presenta una galería de héroes de la fe a lo largo de la historia. Y por eso hoy he tomado los 3 primeros personajes de esta galería de la fe. Estoy hablando de Abel, de Enoc y de Noé. ¿Qué tenían en común estos 3 personajes? Bueno, que ellos vivieron antes del diluvio universal, ¿verdad? Y en segundo lugar, su vida nos presenta un enfoque de lo que es esa experiencia interna de adoración. Así que en esta mañana vamos a hablar, y lo tienen en sus hojas de apoyo. Si alguien no tiene su hoja de apoyo, levante su mano, por favor. Vamos a hablar de 3 experiencias de una vida de adoración interior. Y mira, mi hermano, mi hermana, el primer enfoque nos muestra que adorar a Dios es una experiencia que Dios regala. Tú no adoras porque tú seas un adorador. Tú adoras en respuesta al amor de Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que nosotros amamos a Dios, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Es decir, Dios se deleita en revelarse a tu corazón y hace todo esto en tu interior mediante el obrar del Espíritu Santo.
Hermanos amados, la adoración, y quiero que me prestes mucha atención a esto, la adoración no es algo que nosotros hacemos para Dios, sino con Dios. ¿Entiende esto? Si tú y yo podemos adorar a Dios, es porque se requiere de Dios para adorar a Dios. Quiero que esto te lo lleves muy, muy, muy claro, ¿verdad? No es algo que nosotros hacemos para Dios adorarlo, no, sino con Dios. Se requiere de Dios para adorar a Dios. Entonces, Él hace posible esta experiencia íntima, interna en nuestro corazón. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, allí en el versículo 4, allí dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Mira qué interesante, la vida de Abel ilumina nuestra experiencia de adoración, porque aquí se nos dice que la adoración de Abel fue aceptada y la adoración de Caín no fue aceptada. Y surge la pregunta: ¿por qué Dios escogió la ofrenda de Abel y no escogió la ofrenda de Caín? Bueno, algunos dicen que porque hay una rivalidad entre dos estilos de vida. La vida que practicaba Caín, que era una vida agrícola, y la vida que practicaba Abel, ¿verdad?, que era la ganadería. Otros dicen que el problema es la calidad del sacrificio. ¿Por qué? Porque Abel sacrificó una oveja. Y esto significa derramamiento de sangre, ¿verdad? Y la Biblia nos enseña que sin derramamiento de sangre no hay ¿qué? Remisión. ¿Y qué es esto de remisión de pecados? No hay perdón de pecados. Trajo del fruto de la tierra. Y a eso la Biblia lo llama un sacrificio incruento. Es decir, un sacrificio donde no hay derramamiento de sangre. Otros dicen que lo que pasa es que Dios mira primero la actitud del oferente y después la ofrenda. Bueno, y todo esto es verdad. Pero cuando vamos a Génesis, al libro de los comienzos, allí en Génesis 4, en los versos 2 al 5, no aparece ninguna de estas explicaciones. Allí se nos dice: y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Bueno, en este versículo de Génesis no se nos dice que la sangre era lo mejor, tampoco se nos dice que lo que cuenta es la actitud del oferente, no se habla de la rivalidad entre dos sistemas de vida. Aquí lo que sí podemos ver claramente es la proclamación de la libertad de Dios para escoger. Y esto se llama
soberanía. Soberanía. Dios escoge a Abel y a su ofrenda y lo hace porque Dios es soberano. Por eso es que podemos decir, por gracia, Dios regala al ser humano el privilegio de la adoración, el privilegio de poder acercarse a Él. Hermanos, Dios no puede ser manipulado por tus ofrendas, ni por tus ritos, como lo dijimos al comenzar. Dios está hastiado de las formas. Lo que Dios mira es aquí adentro. Lo que Dios mira es tu corazón, es esa experiencia interna que Él te regala para que tú y yo le adoremos. En el Antiguo Testamento Dios le dice a Moisés, en el capítulo 33 de Éxodo, en el verso 19, le dice, mira Moisés, delante de ti voy a proclamar mi nombre, que es el Señor, porque soy misericordioso con quien quiero ser misericordioso, y soy clemente con quien quiero ser clemente. En otras palabras, mis hermanos, Dios nos está diciendo, soy soberano y yo elijo a quien quiero. Bueno, y en relación a Caín y Abel, hay un pasaje que nos esclarece un poco más esto, y está en Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3, verso 12, allí encontramos que el apóstol nos dice que la vida de Caín desmentía el propósito de su ofrenda. Dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Y de acuerdo a este pasaje que acabamos de mencionar, podemos decir que desde aquel momento el mundo se dividió, la humanidad se dividió en dos, ¿verdad? Unos siguieron a Caín y otros siguieron a Abel. Y eso es así hasta el día de hoy. Y es que la humanidad que sigue el camino de Caín dice, bueno, no hay Dios. O hace dioses de lo que se le ocurra, de lo que se imagina. O dice, no me importa lo que diga la Biblia, yo pienso otra cosa. En cambio, la humanidad que sigue el camino de Abel se acerca a Dios por el camino de la adoración. Y tenemos que reconocer que el ser humano siempre está en alguno de estos dos caminos. Regresando a Hebreos, al versículo 4 de este capítulo 11, allí se nos dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Y encontramos que la clave aquí está en la primera frase, por la fe, porque la fe de Abel fue lo que hizo la diferencia. Y Dios mismo da testimonio de la fe de Abel. Hermanos amados, esta es una experiencia interna, es una experiencia íntima en el corazón, que los hombres no pueden ver, pero que Dios sí ve. Y tú puedes venir aquí cada domingo y saltar, cantar, levantar manos, pararte de cabeza si tú quieres, pero eso no garantiza tu espiritualidad.
Esas son expresiones externas, porque el Señor lo que anhela es que tú y yo podamos tener esa experiencia de adoración aquí, en nuestros corazones, en nuestro interior. Y la vida de Abel muestra una vida consagrada a la adoración. Y es importante aquí también notar que ellos vivieron, o que Abel vivió en la época antidiluviana, ¿verdad? Pues en ese tiempo los hombres no comían carne. Eran vegetarianos. Y entonces nos podemos preguntar, ¿y por qué entonces Abel criaba ovejas? ¿Sabes por qué? Porque Abel vivía para adorar. Vivía para adorar. ¿Recuerdan cuando leímos que la ofrenda de Abel fue su oveja de la más gorda, de la más hermosa? A veces con tristeza observamos los rostros de algunos que no abren sus labios para adorar, para alabar al Señor, y lo que uno piensa, Señor, ¿qué es lo que estará pasando aquí adentro? ¿Qué es lo que pasa en los corazones que estos hermanos no pueden abrir sus labios para proclamar adoración? Entonces es bueno que recuerdes esto, hermano. Es Dios el que te regala la preciosa experiencia de adorarle. Así que no cierres tus labios. No cierres tus labios, publica alabanza a Dios. Tristemente muchos piensan que el tiempo de alabanza es un relleno en el culto. Y dicen, bueno, ¿qué importa si llego un poco tarde? Lo principal es no perderme la palabra, el mensaje, ¿no? Pero te equivocas. Te equivocas porque el culto comienza con la primera alabanza y termina con la última alabanza a ese Dios todopoderoso, a ese Dios creador que está aquí en medio de nosotros. La adoración es una experiencia entonces que Dios nos regala, y el Señor es el que ve lo que brota de tu corazón, que es la consagración de nuestro ser. Hay un segundo punto, y es que es una experiencia que Dios recompensa. Es lo que vas a rellenar en el espacio en blanco en el punto 12 en Romanos. Una experiencia que Dios recompensa. Y vamos al segundo personaje de esta galería de la fe, a Enoc. Bueno, Enoc, que aparece en Hebreos 11, habla su vida de una experiencia interna, una experiencia que significa la promesa de una recompensa, la promesa de un galardón. En Génesis 5, allí se nos dice 2 veces que Enoc caminó con el Señor, y esta frase de caminar indica movimiento, el ir y venir, un sentido de continuidad, un sentido de comunión, de estar juntos para arriba y para abajo. Enoc tenía ese sentido constante de comunión con Dios, y podemos decir que lo ilustra como un hombre que tenía amistad con Dios. ¡Qué hermoso! Qué hermoso que podamos decir que no tenía amistad con Dios. Y en el capítulo 11, ya en el verso 5, allí se nos dice lo que Dios hizo con Enoc. Dice, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. En Enoc
había una adoración constante como un estilo de vida. Y cuando comparamos la vida de Enoc y la vida de Abel, podemos decir que ambos eran hombres justos, ¿verdad? Ambos caminaron con Dios. Ambos eran hombres de fe y ambos vivían para adorar a Dios. Sin embargo, Abel fue asesinado, víctima de la injusticia. Y Enoc, por el contrario, vivió 365 años. Caminaba con Dios, no conoce la muerte, porque Dios lo transpone y se lo lleva. Y aquí podemos ver nuevamente y claramente la soberanía de Dios. Hermanos amados, la vida de adoración tiene que ver con nuestro caminar, con nuestro andar, que sea un andar agradable a Dios. En el verso 6 de Hebreos 11, allí se encuentra el requisito. Allí nos dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Claramente aquí se nos dice que Dios es un Dios recompensador, un Dios galardonador, que Dios recompensa a todo el que a Él se acerca con esa experiencia interna de adoración. Sin embargo, es interesante que cuando se estudia este pasaje en el idioma original, dice, Dios llega a ser recompensador o galardonador. Llega a ser, ¿de quién? De los que le buscan. Pero esta expresión, llega a ser, significa que esto no es algo automático. No es algo instantáneo, es un proceso y es una experiencia personal. Y cada vez que tú y yo entramos en esa experiencia interna de adoración, hay un Dios que nos quiere recompensar. Hay un Dios que nunca nos va a decepcionar. Y déjame decirte algo más. Esa recompensa no es para el futuro. No es para cuando tú llegues al cielo. No es cuando llegues a la presencia del Señor o lo veas cara a cara. No, esa recompensa es para el presente. Para el presente. Y te preguntarás, ¿y cuál es ese galardón? ¿Cuál es esa recompensa? Bueno, ese galardón que Dios nos da cuando le buscamos, ¿sabes qué es? Es la alegría de encontrarnos con Él, la alegría de tomar conciencia de que estamos en comunión con Él. ¿Recuerdan ese coro? La alegría está en el corazón de aquel que conoce a Jesús. ¿Lo saben? Sí, ¿verdad? Esa alegría, ese gozo que se siente, que no puedes explicar. Eso es una recompensa que Dios nos da. Y en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 29, versos 13, dice la palabra de Dios, cuando ustedes me busquen, me hallarán. ¿Y el condicional cuál es? Cuando me busquen de todo corazón. Cuando me busquen de todo corazón. Muchas veces nosotros no podemos disfrutar de esa experiencia interna. ¿Sabe por qué? Porque no le estamos buscando. Porque
Nuestros labios se abren para cantar, sí. Pero ¿sabes lo que pasa? Aquí, nuestra mente, nuestros pensamientos están en cualquier lado. Estás a lo mejor pensando, oye, ¿a qué hora acabará el culto hoy? Hoy tengo que llegar a casa y tengo que lavar uniformes para mañana. O tengo que hacer el almuerzo y voy retrasada. Y la lonchera de los chicos no he preparado nada. De la misma manera, muchas veces nuestros labios se abren para orar así. Y lo hacemos mecánicamente. Y tu sintonía no está en buscar a Dios. Entonces no puedes obtener esa recompensa que Dios quiere darte. No puedes tener, Pastor Herbert, ese gozo, ¿verdad? Esa alegría. Recuerden esto, la alegría está en el corazón de aquel que conoce y que ya tiene a Jesús aquí en su interior. Dios se convierte en nuestra recompensa cuando le buscamos de todo corazón. Y ahora vamos al Salmo 42. Y allí el Salmo 42 y el Salmo 43 parece que es un mismo salmo, pero que ha sido dividido. En el Salmo 42, en los versos 1 y 2, el salmista habla de esta experiencia interna de adoración y dice un versículo que muchos de nosotros conocemos, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y más adelante, en los versos 5 y 11, el salmista, miren esto, el salmista le hace una pregunta a su propio corazón. El salmista le dice a su corazón, ¿por qué te abates, oh alma mía? Es decir, ¿por qué te estás derrumbando, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Hermanos, frente a la depresión, frente a la angustia, frente al dolor, frente a la enfermedad, el salmista le hace un llamado a su propio corazón, a su propia alma, y dice, no te desanimes, no te derrumbes, porque aún hay esperanza. Y aquí hay una gran enseñanza para todos nosotros. Cuando la turbación toca tu vida, cuando el dolor toca tu vida, tú puedes decirle a tu alma, como lo hace el salmista, no te abatas, no te rindas, no te derrumbes, espera en Dios, porque Dios te va a recompensar. Amén. Y más adelante, ya en el Salmo 43, en los versos 3 y 4, miren lo que el salmista le dice a Dios. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, estas me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría, al Dios de mi gozo, y te alabaré con arpa, Dios mío. En medio del dolor, de la aflicción, tú puedes alabar, adorar y esperar en Dios. Y hermanos, esto es adoración. Y es hermoso tener esta experiencia, porque esa misma recompensa está disponible para ti y para mí. No te la pierdas, porque es precioso poder decir,
Señor, no me importan las circunstancias externas, no me importan los días en que estoy atravesando esos valles de sombra. Yo sé, Señor, que tu luz va a brillar sobre toda mentira del mundo, sobre toda mentira del adversario. En los días de la tristeza, en los días de dolor, tú, Señor, serás mi alegría. Tú, Señor, serás mi gozo. Señor, no importa lo que esté viviendo, porque tú, Señor, eres mi recompensa. Amén. Hermanos amados, este Dios galardonador, recompensador, está dispuesto a encontrarse contigo aquí dentro de tu corazón. Y no se trata de darse golpes de pecho, se trata de vivir una vida en comunión con el Señor, como la que tuvo Enoc, donde todo lo que hacemos es un acto de adoración para Dios. Pero muchas veces nos perdemos esta experiencia. ¿Por qué? Porque dejamos que la rutina nos lleve, nos arrastre. Y muchas veces podemos salir de aquí tan vacíos como cuando llegamos. Porque no hemos logrado sintonizarnos con ese Dios que es capaz de recompensarnos con su propia presencia cuando le buscamos de todo corazón. Hay una tercera experiencia, y es la experiencia de ese Dios que se revela. Y aquí el personaje es Noé. Y el nombre de Noé quiere decir consuelo, descanso. La vida de Noé ilustra esta experiencia interna de adoración en donde Dios se le revela. La Biblia dice que Noé caminó con Dios. Y en esa intimidad de caminar con Dios, Dios le va a revelar cuál es su plan, qué es lo que piensa hacer. Porque cuando uno tiene intimidad con Dios, es que puedes oír la voz de Dios, es cuando lo puedes escuchar. Y entonces tú puedes responder en obediencia a su palabra. Y la experiencia de Noé es importantísima para nosotros, porque lo que vivió Noé fue en medio de un mundo corrupto, totalmente corrompido, tal cual lo que estamos viviendo nosotros hoy. Sin embargo, él obedece la voz de Dios, él oye lo que Dios le dice, él oye el plan de Dios y lo obedece. ¿Cuál fue la respuesta de Noé al llamado de Dios? Bueno, vamos a leerla en Hebreos. Ahora el versículo 7 de Hebreos 11. Allí se nos dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Alabado sea Dios. Y aquí la palabra clave en este versículo es con temor, porque esta fue la clave de la experiencia interna de Noé. Porque esta frase con temor habla de algo que tú tomas o haces con mucho cuidado, con mucha dedicación y no lo quieres soltar y lo cuidas. Porque realmente significa una relación de adoración, una relación de devoción con el Señor. Noé preparó el arca con temor, es decir, con una actitud
interna de adoración. ¿Cuántos años le tomó a Noé hacer esa arca? 120 años tardó este hombre en construir esa arca, en buscar la madera, en seleccionarla, en prepararla. 120 años. Y mientras él preparaba esta arca, él estaba adorando al Señor. ¿Y sabes por qué? Porque en todo este tiempo este hombre había aprendido a oír la voz de Dios, a oír la palabra de Dios, y fue un hombre obediente a la palabra de Dios. Y esta frase con temor entonces describe la actitud de Noé. Y es notorio destacar que esta misma frase es la que describe la actitud de Cristo cuando está en el huerto de Getsemaní. En Hebreos, en el capítulo 5, en el verso 7, allí dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarlo de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. En el huerto de Getsemaní el Señor mostró su devoción y su sumisión al Padre cuando dice: Padre, aparta de mí esta copa, pero no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Y la Escritura dice que Él fue oído por su temor reverente. La misma frase que describe la actitud de Noé. Porque temor reverente significa que devoción, significa sumisión, significa una actitud perfecta y alineada con la voluntad de Dios. Mi hermano, hermana amada, y escúchame bien. El hecho de que no fue quitada la copa, el hecho de que Cristo fue a la cruz, el hecho de que el Señor no usó su gran poder para escapar de la cruz, es un gran consuelo para nosotros. ¿Sabes por qué? Porque Cristo es el sumo sacerdote. Está allá arriba, a la diestra del Padre, como nuestro abogado, intercediendo por nosotros, abogando por ti y abogando por mí. Y eso es un gran consuelo. Porque cuando nosotros estamos orando en medio de una crisis, en medio de una situación personal o familiar, cuando estamos pasando por el valle del sufrimiento, qué bueno es recordar que nuestro sumo sacerdote pasó por lo mismo y que Él se compadece de nosotros. Esto nos consuela, pero Él también sabe lo que significa nuestra obediencia o desobediencia frente a la palabra de Dios. Hermanos amados, a la luz de la vida de estos tres hombres, de estos tres personajes, Abel, Enoc y Noé, que no tuvieron una Biblia completa como la que tenemos nosotros, que no conocían todo lo que tú y yo hoy sabemos. Sin embargo, ellos tenían estos niveles de fe, estos niveles de comunión con Dios. Por eso en este momento, y ya terminando este mensaje de la palabra de Dios, yo te pido que reflexiones, que medites ahí en tu corazón. ¿Cómo está tu experiencia interna de adoración? ¿Está tu vida consagrada a la adoración como fue la vida de Abel? ¿O quizás eres como Enoc, que
caminaba con Dios, o como Noé, que Dios está presente en todas sus decisiones, sea de trabajo, de estudios, de relaciones, de lo que sea. Hermano, hermana amada, tú estás consciente de cuánto necesitas conocer la palabra de Dios, porque es la única forma de poder obedecer, de poder conocer su voluntad a través de su palabra. Y si es verdad, hermanos, la mayoría de nosotros somos débiles en nuestra expresión, en nuestras expresiones de alabanza, en nuestras expresiones de adoración. Pero el Señor desea que tengamos corazones agradecidos. Tal como fue un hombre común y corriente como David, pero al cual Dios lo llamó un hombre conforme a mi corazón. Y cuando leemos los salmos vemos el porqué. Debemos entonces adoptar la costumbre de adorar al Señor regularmente, con alabanza, con acción de gracias. Tal como hemos visto en el mensaje de la palabra de Dios de hoy en día, todo comienza aquí, en nuestros corazones. Aquí es donde se da esta experiencia interna de adoración.